Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Blackest Noise, el programa en donde analizamos música, donde hablamos del formato físico, ya sea en vinilo, en cassette o en CD, y hoy vamos a seguir con la saga de las portadas de algún color. Hoy vamos con un color bastante típico, el azul, un color donde pues me costó bastante trabajo sacar portadas, bueno, sacar pocos discos de los cuales hablar, porque hay muchísimos discos azules. No sé si junto con el rojo y el blanco son los dos colores, los tres colores que más predominan, pero bueno, escogí 16 discos que yo creo que les van a gustar y que me gustaría recomendarles. Así que nada, vamos a... Y bien, vamos a empezar con trip hop. Hoy vamos a empezar con un artista del cual ya habíamos platicado alguna vez. Si no me equivoco, en las portadas rojas ya hablamos de su primer disco. Hoy vamos a hablar otra vez de Tricky, este gran artista icónico dentro de lo que es el trip hop, con este su segundo disco de 1996, Pre-Millennium Tension, un álbum en donde se aleja mucho del trip hop. Él quiere meterse más como este hip hop alternativo, incluso meterse a conceptos más intelectuales y experimentales dentro de la música electrónica. Él quería salirse sin duda de esa etiqueta que, pues bueno, él tanto había intentado escapar cuando se va de Massive Attack. Y además hay una anécdota chistosa con Prince, porque muchos dicen que Prince y Tricky en esta época tenían muchas similitudes en estilo, en temáticas, y recordemos que Prince tiene un disco que se llama 1999, entonces le preguntan en una entrevista a Prince le preguntan si él había tenido influencia de Tricky o si le gustaba Tricky, y pues él simplemente contestó, él tiene un disco que se llama Pre-Millennium Tension, y qué diferencia hay con mi disco que se llama 1999, o sea, ambos se refieren a esta tensión antes del cambio al año 2000, y es un disco que yo les recomiendo mucho. La verdad, Tricky siempre ha sido de mis artistas favoritos. Viene ahora al Corona Capital, así que si tienen la oportunidad de verlo, no la van a pasar mal. Es un artista excelente que tiene una oscuridad muy, muy interesante, y que, pues, si quieren prepararse para lo que van a ver en vivo, vean algún concierto de él en vivo. Hay un documental slash concierto en donde van a darse cuenta que él realmente no es que esté cantando o rapeando todo el tiempo, sino que trae a sus colaboradores, generalmente mujeres, y él solamente como que crea estas atmósferas con su voz. Así que vale mucho la pena. Tricky es fantástico. Así que aquí está Pre-Millennium Tension de Tricky. She makes me wanna die. Follow America. Bien, vamos con una de mis bandas favoritas, que ya también estoy preparando su recopilatorio de toda su discografía. Estamos hablando de The Used, con su disco The Canyon, del año 2017, séptimo álbum de la banda. Bastante complicado porque en esta época Bert McCracken, el vocalista de The Used, pierde a uno de sus mejores amigos, Tregan Lewis, que fallece desviviéndose en un acantilado, en un cañón, por eso el nombre del disco. Y además es un álbum de transición para la banda, porque recordemos que Quinn Allman, el guitarrista emblemático y fundador de la banda, se va, y viene en su reemplazo Justin Shekowski, que él venía de una banda que a mí me gustó mucho, que es Sayosin, pero que bueno, este es su último disco y único disco con la banda, porque pues tuvo ahí algunos problemas de salud mental y económicos con ellos. Un álbum muy triste por la pérdida de este amigo de Bert McCracken, y además un disco producido por Ross Robinson, que pues es un productor bastante icónico de metal. Él produjo muchas veces a Korn, produjo a Slipknot, a Static X, y pues ahora que se mete a un sonido de post-hardcore, pues sí se siente esa influencia más agresiva. Es un disco muy experimental. Yo diría que sin duda es el disco más difícil de la banda, puesto que no suena como ese post-hardcore emo, mall emo de, de inicios de los 2000, de la era de MySpace, sino que suena muy experimental. De repente tiene muchísimos parajes ambientales, muchísimos momentos como de transición entre canción y canción, que pues bueno, para alguien que quiere algo rápido y agresivo puede que esté un poco extraño, pero a mí es un disco que me parece muy introspectivo, muy interesante, y por lo menos un muy buen cambio dentro de la discografía de The Used. Así que aquí está The Canyon de The Used.
Bien, vamos con un icónico de los años 90, estamos hablando de Sigur Rós, con su gran segundo álbum de 1999, Agaetis Virgin, digo, no sé si lo estoy pronunciando bien, es islandés, que significa un buen comienzo. Es un álbum que, pues bueno, para los que no conocen Sigur Rós y le van a entrar a su primer disco, el primer disco es muy distinto a esto y sobre todo lo que estarían trabajando en discos posteriores, porque el primer disco es un dream pop ambient que rasga el drone, que rasga el dark ambient y de repente se siente muy abrumador. A mí es un disco que me ha costado mucho trabajo, que podría decir incluso que no me gusta tanto, pero aquí brincan al post rock y al dream pop mucho más accesible. Este es un álbum precioso, que todas las canciones son preciosas, o sea, es un álbum que pasamos de un drone, de un dark ambient muy poco accesible a un dream pop y a un post rock que podrías escuchar con gente que no le gusta nada de esta música, o sea, es música tranquila, es muy bella. Sigur Rós cantan en un idioma llamado Boleska, que es un derivado del islandés y ellos pues lo inventaron, entonces pues escuchar la música de Sigur Rós y entenderle las letras pues es casi imposible a menos que sepas islandés, pero yo creo que ese es el chiste de Sigur Rós, que sea que el idioma no sea una barrera y que realmente lo que estés escuchando es la música y la voz de Johnsy, que es preciosa. Yo tuve la fortuna de irlos a ver ahora en noviembre del año pasado, un concierto espectacular con orquesta en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México y fue espectacular. Es la segunda vez que los veo y tocaron varias canciones de este disco que, pues bueno, yo sé que aquí no se ve azul, pero sí es azul, solo que por la pantalla y por todo el brillo se ve como oscuro, pero sí es azul. Así que aquí está Agatis Virgin de Sigur Rós. Bien, vamos con otra banda y otro artista favorito de la casa. Estamos hablando de Porcupine Tree con su gran Fear of a Blank Planet, noveno álbum de la banda del 2007 que hace mucha referencia, o bueno, total referencia y homenaje a Public Enemy con su álbum de Fear of a Black Planet. Un álbum en donde regresan otra vez a esta parte del metal progresivo, porque recordemos que en el In Absentia ya habían vuelto al metal progresivo mucho más fuerte. De repente llegan al Deathwing y otra vez le bajan hacia el rock progresivo, pero aquí vuelven a ese metal con canciones como Fear of a Blank Planet, como Anastasia, como Way Out of Here, Sleep Together. Son canciones mucho más agresivas, son canciones en donde se siente esa influencia que Opeth le trajo a Steven Wilson. Recordemos que Steven Wilson produjo a Opeth durante un tiempo y se nota toda la influencia de Mike Oekenfold en este álbum y en este nuevo sonido. Además es un álbum súper icónico para los fans de la banda, por, pues, bueno, Anesthetize, la icónica canción de 17 minutos, colaboraciones del gran Alex Lifeson de Rush, colaboraciones del gran Robert Fripp de King Crimson, y es un álbum súper icónico que además a mí la portada me parece preciosa, y un álbum que habla mucho sobre la infancia, cómo está siendo totalmente pervertida y destruida por culpa de las redes sociales, de las drogas, de la televisión, del consumismo, de los padres divorciados. O sea, es un álbum que se siente muy actual, a pesar de que está a punto de cumplir 20 años. Pero bueno, yo se lo recomiendo muchísimo. La versión más agresiva de Porcupine Tree con su Fear of a Blank Planet. Y bien, vamos con una banda que nunca habíamos platicado de ella, pero sin duda es una banda que vale mucho la pena recomendar. The Ocean, con su gran álbum Anthropocentric del 2010, su quinto álbum, una banda de post-metal, de metal progresivo. Si son fans de Gojira, si son fans de Mastodon, si son fans de ese género del metal, pero que va mucho más allá del metal, sin duda The Ocean les va a gustar porque es una banda además ya súper icónica. Esta es la segunda parte de una saga conocida como la saga de Heliocentric, este es Anthropocentric, eh, que habla mucho sobre el cristianismo, habla mucho sobre los dogmas, sobre la religión, poniendo como crítica al ser humano de cómo es un ser que necesita la religión para creer las cosas y que la religión ha dejado de lado la ciencia. Es una banda que siempre tienen estas temáticas como de periodos históricos bastante icónicos, bastante importantes. Y es una banda que, repito, o sea, suena muy poderosa, suena ese post-metal muy agresivo, pero que de repente tiene estos momentos incluso de metalcore. A mí la voz del vocalista me suena muchísimo de repente como a la voz de George Gilbert de As I Lay Dying.
muy de metalcore, pero sin duda sigue siendo una banda que su género principal es el post-metal y una banda excelente, se las recomiendo mucho. Les recomiendo mucho empezar por esta saga, la saga de Heliocentric, que sería Heliocentric, y con este Anthropocentric de The Ocean. Bien, vámonos con una banda que pues o amas o odias, sobre todo en este país que durante inicios de los noventas, inicios de los 2000, por ahí mediados todavía, pero recientemente incluso han tenido que cancelar giras aquí en México porque pues, nomás no se venden los boletos, han tenido muchas polémicas entre ellos, sobre todo Chus, el baterista, con el resto de todos los músicos que han ido y venido de las alineaciones. Mago de Oz, una banda de folk metal española que, repito, amas u odias. Yo, cuando iba a partir de secundaria posiblemente, empezó mi obsesión con esta banda gracias a uno de mis mejores amigos, que es Rodrigo, que me la enseñó, que de verdad estábamos obsesionados con ellos, empezamos a comprar todos los discos, todas las playeras, íbamos a los conciertos, yo tengo por ahí discos firmados de ellos, de que iba a las conferencias, a las firmas de autógrafos, y es una banda que pues bueno, o sea, siendo folk metal es difícil tomarlos de repente en serio, siendo una banda que profesa ser incluso anticristiana, satánica, ocultista, pagana, pero hacen discos sobre el Quijote de la Mancha, hacen canciones románticas en toda su discografía, por lo menos hay una canción romántica, una balada, y es complicado tomarlos en serio, además de que, pues bueno, todas las polémicas, pero bueno, es una banda que a mí me gusta mucho y que siempre voy a querer mucho, a pesar de que, pues bueno, tiene muchos años que no le sigo ya la pista. Y con este, su Leyenda de la Mancha, que vendría siendo su tercer álbum de 1998, que es un álbum conceptual sobre el Quijote de Cervantes. Es el primer álbum de esta época dorada que termina, para muchos fans acérrimos, termina con el Gaia 3, cuando sale José Andrea de la banda, y aquí es donde empiezan con este sonido más clásico, más icónico de la banda, que es para mí un refrito de Iron Maiden, como si a Iron Maiden le metieras violines, flautas, gaitas, sonidos folclóricos, una voz sumamente chillante como la que era de José Andrea. Y pues lamentablemente esa era icónica terminó con el Gaia 3 hace como 15 años, y de ahí yo les perdí la pista completamente. Los vocalistas que vinieron y fueron, no tengo ni idea ni de quiénes son ni qué hacen ahora. No sé quiénes están ahora en la banda, solo sé que está Chus, el baterista, porque pues bueno, él es el jefe, el líder y el dueño, pero sé que han tenido muchos problemas. Yo les recomiendo La Era Dorada, que podríamos hacer un disco de La Era Dorada, empezando con La Leyenda de la Mancha, de Mago de Oz. Bien, vámonos con el gran guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, que es mi guitarrista favorito de todos los tiempos, John Frusciante, con su gran tercer álbum, llamado To Record Only Water for 10 Days, del 2001, que también pasa algo similar a Sigur Rós. Si ustedes le entran a John Frusciante con sus primeros dos discos, tal vez no les guste absolutamente nada, porque en esta época John Frusciante acababa de salir de los Red Hot Chili Peppers por cuenta propia, por la presión de la fama, estaba en una adicción a la heroína bastante fuerte, tenía muchos problemas de salud, empezando por sus dientes, que el documental que ya les he recomendado varias veces, chequen cómo sus dientes ya estaban podridos por la droga, y eso afectó mucho su habla y su voz. Aquí es un disco en donde ya cambia significativamente a un sonido accesible, electrónico, de synth pop, de new wave, con una voz bastante educada, bastante icónico este cantar de John Frusciante, que tiene una voz muy peculiar. Aquí ya tenía sus dientes de porcelana, ya había vuelto a Red Hot Chili Peppers, ya estaba rehabilitado, por eso el nombre del disco, porque tiene este concepto de los 10 días de rehabilitación. Él estuvo unos meses rehabilitado, lo logró, que yo sepa hasta el día de hoy ha seguido rehabilitado y bien, y a partir de aquí empieza, como en Mago de Dios, empieza la época dorada de John Frusciante con una saga de discos excelentes que para mí hay muchos discos de él solista que me gustan mucho más que los Red Hot Chili Peppers, así que yo les recomiendo mucho la discografía de John Frusciante, que también vamos a hacer un episodio de la colección, no la discografía completa porque es difícil encontrarlos todos y son muchos. Así que aquí está To Record Only Water for 10 Days de John Frusciante.
Y bien, ya hablamos de mi guitarrista favorito, ahora vamos con mi banda favorita, que yo sé que es difícil seguir un poco el rastro de esto. Sé que muchas veces digo que Swans es mi banda favorita y muchas veces digo que son ellos, pero es que me es muy difícil tener una diferencia porque son bandas muy distintas. Y al final de cuentas, pues, no creo que tenga nada de malo tener dos bandas favoritas. Estamos hablando de Him, con este que propiamente no es un álbum de estudio, sino que es un recopilatorio, 20, Two Decades of Love Metal del 2012. Un álbum que es de estos álbums que creo yo no pertenecen propiamente a la banda, sino que son de la disquera, de Warner, de Sony, perdón. Por ahí también sacaron uno hace como 4 años, que también es un recopilatorio de los primeros años y pues, tampoco pertenece propiamente a la banda. Y esto pues seguramente lo hacen para los derechos, para todos estos conflictos que siempre Jim ha tenido con sus disqueras. Por eso hubo un rato donde no había música de Jim en Spotify, había como 4 discos nada más. Ya los pusieron todos, pero sí era un conflicto raro que tenían por ahí. Y pues bueno, este es un recopilatorio que llega hasta el Venus Doom, si no me equivoco, sí, llega hasta el Venus Doom y que por ahí tienen un gran cover, llamado Strange World de un artista italiano que también me gusta mucho, que se llama Ki, o Ke, o no sé cómo se pronuncia, K-E, con acento en la E, que está fantástico. Y bueno, Him siempre se ha caracterizado mucho por tener covers excelentes. Wicked Game, pues es su cover más icónico. Así que pues nada, se los recomiendo mucho. Es una buena forma de entrarle porque llega hasta el Venus Doom. Todavía de ahí faltarían otros 2 discos, el Screenworks y el Tears on Tape, pero por esta recopilación podrían entrarle muy bien. Two Decades of Love Metal de Him. Y bien, vamos con un disco súper icónico que a mí me da mucha tristeza que le haya ido pues medianamente mal o incluso ser desconocido, ya que este disco empezó siendo un EP, pero por el Kickstarter que empezaron a hacer la banda consiguieron mucho dinero como para hacer un álbum y estamos hablando de From First to Last con su gran disco Dead Trees, que le voy a quitar la funda para que vean que sí es azul. Un álbum del 2015, quinto álbum de la banda, ya sin Sonny Moore, alias Skrillex, y con Matt Good ya pasando otra vez a las guitarras y a las voces para llegar con un vocalista increíble que hizo su debut y despedida en este álbum, que es el gran Spencer Sotelo de Periphery. Él es el cantante en este gran disco. Regresa además Travis Richter, que es el guitarrista fundador e icónico también de la banda, y regraban varias canciones como No to Self, The Last Plague, Ride the Wings of Pestilence, con la voz de Spencer Sotelo, que esto está excelente. O sea, es un álbum, a mí me parece excelente de 10, pero lamentablemente pues no les fue tan bien porque pues pasaron muchas cosas, ¿no? Empezando por pues, la salida de Sonny Moore les afectó mucho, que se haya vuelto tan icónico y famoso con Skrillex, que el post-hardcore y el emo pues empezara a tener una decadencia, es lo que les afectó mucho, pero sin duda yo creo que From First to Last es una banda que siempre se mantuvo firme, que siempre intentó seguir adelante y que gracias a Matt Good, en mi opinión, lo han logrado. Y aquí con el gran Spencer Sotelo lo lograron de manera excelente. Este yo creo que es mi disco favorito junto con el primero de la banda. Es un álbum maravilloso, así que se los recomiendo muchísimo. From First to Last, Dead Trees, con el gran Spencer Sotelo en las voces. Y bien, vámonos con otro súper clásico de una banda icónica que su vocalista yo lo admiro muchísimo y he tratado de coleccionar gran parte de lo que pueda tener en físico de su discografía. Estamos hablando de Fate No More, Mike Patton con su gran Angel Dust, cuarto álbum de la banda de 1992, en donde explora por primera vez Mike Patton la composición. Este es el primer álbum en donde él realmente sí aporta composición o creatividad a la banda. Recordemos que él entra en su disco anterior, el The Real Thing, pero entra como más o menos de emergencia y aquí ya es un miembro oficial. Un álbum que además es medio una broma, un meme para la disquera, porque la disquera querían que replicaran el sonido de The Real Thing, pero la banda no hizo nada de eso y metió un disco que de repente no es nada accesible, que de repente no se parece para nada a The Real Thing. Aquí se meten a experimentar mucho, sobre todo pues Mike Patton, ¿no? Que experimenta muchísimo con sus voces. Aquí tienen momentos
hasta incluso medio incómodos, pero en un buen sentido, como Be Aggressive, que me parece que tiene ese coro que yo siento que de repente los niños del coro van en un tiempo diferente a lo que deberían estar yendo. Midlife Crisis, que es ya un súper, súper éxito. Es un álbum muy interesante, pero que surge a partir de una molestia de una banda que no quería que le dijeran qué hacer, que bueno, Mike Patton siempre ha sido un tipo que no le gusta que nadie le diga qué hacer, y un tipo que yo he escuchado por ahí que es bastante difícil de trabajar, ¿no? Pero bueno, Faith No More con su cuarto álbum, Angel Dust. Bien, vamos con otra polémica. Una banda que venía haciendo un camino y un sonido súper icónico dentro de los años 2000 y que de repente saca este disco y le mueve la jugada a todo el mundo. Death Heaven con su Infinite Granite, que es un álbum de 2021, su quinto álbum, que bueno, para los que no conocen esta banda, que me parecería raro, que no hayan escuchado hablar de ella. Es una banda que empezó a popularizar un sonido conocido como el black gaze, que combina el black metal con el shoegaze. Lo venían popularizando con su Son Vader, con todos estos álbumes ya icónicos del género, y de repente llega este álbum y cambian completamente, abandonan el black gaze para meterse ahora sí como al shoegaze o al metal alternativo, de repente voces limpias de George Clark se alejan completamente de este sonido y pues los fans y la crítica incluso se saca mucho de onda, lo reseñan muy mal, de hecho el álbum le fue súper mal, pero por alguna razón a mí me gusta mucho, a mí es de los álbumes que más me gustan de la banda porque a mí me gusta ese sonido que hayan experimentado, que hayan intentado hacer otra cosa, digo, años después, el año pasado que sacaron el Lonely People with Power, que se convirtió en uno de los mejores discos del año, que regresan con el Black Ace, se aplaudió, se premió mucho por eso, porque regresaron, pero yo quiero mucho este disco, me parece muy interesante ese cambio y me parece muy arriesgado y valiente que lo hayan hecho y que para mí salió muy bien. Yo sé que para la mayoría no, sugiero que le den otra escucha e intenten abrir su mente a que pues a veces las bandas quieren hacer otras cosas y no deben todo el tiempo hacer lo mismo, ¿no? Para mí eso es lo que una banda siempre debe hacer, así que aquí está, Death Heaven con su Infinite Granite. Vamos con una banda bastante rara que siempre se ha caracterizado por hacer música súper experimental y que aquí hicieron un estilo un poco diferente a lo que estaban acostumbrados. Estamos hablando de Coil con este álbum llamado Music to Play in the Dark, volumen 2, segunda parte de una saga, de esta saga de Music to Play in the Dark. Este es el del año 2000, la parte 1 es de 1999, y que es un álbum que, bueno, Coil es una banda de música experimental, de dark ambient, de electrónica, minimalista, y que siempre se ha caracterizado por hacer música bastante peculiar e incómoda, incómoda en el sentido de que lo que estás escuchando te hace sentir como muy ansioso. Por ahí escuchen The Ape of Naples, que es su disco más icónico y que sin duda es un disco complicado para los que no están acostumbrados a la música experimental. Y aquí juegan con este nuevo sonido o este estilo musical llamado Moon Music, música de luna, que comprende como al ambient, al minimal, al glitch. Incluso el glitch es este estilo en donde de repente las voces o el sonido como que tiemblan o se rasgan como un glitch de televisión justamente, y que es un álbum que incluso te hace sentir como mal, como incómodo, como si estuviera alguien viéndote, ¿no? O acechándote. Y Coil siempre ha sido una banda muy emblemática del sonido incómodo, del sonido oscuro. Además, las portadas de Coil a mí me parecen maravillosas. Es una banda inglesa que, bueno, se las recomiendo mucho. Sobre todo Ape of Naples me parece su mejor disco, pero no hay pierde con esta saga. Así que aquí está la segunda parte de Music to Play in the Dark, volumen 2 de Coil. Bien, vamos con una banda que también siempre aparece en los episodios de portadas de colores, porque pues, creo que deberían de tener un disco de cada color. Children of Bodom con Follow the Reaper, su tercer álbum del año 2000, que ahora sí perfeccionan completamente la técnica que estuvieron manejando muchos años, que es el Melodic Death Metal, que la vez pasada con el verde, el Hate Breather, ya habíamos dicho que lo habían empezado a trabajar
de una manera más perfecta. Aquí es, yo creo que el disco más perfecto de ese sonido y donde empezaría esta saga de discos maravillosos hasta que, bueno, llegaría la lamentable muerte de Alexi Laiho en el 2021, si no me equivoco. Un álbum que también aparece en varios covers, recordemos que depende la versión que tengan del país que tengan, son los covers que van a venir. Por ejemplo, en esta versión tenemos eh, covers de Wasp y de Scorpions, pero en otras versiones también hay covers de Ozzy Osbourne y reversiones de covers de otros discos como el Access High de Iron Maiden. Además es un disco producido por Peter Tregen, que no sé si lo pronuncié bien, vocalista y líder de Hypocrisy, entonces se siente mucho esa vibra como del old school del death metal, pero con toda la dinámica y virtuosismo del gran Alexi Laiho y compañía. Así que aquí está Follow the Reaper de Children of Bodom. Bien, vamos con una chica que a mí me gusta mucho porque combina varios estilos de varias chicas, otras chicas que me gustan mucho. Estábamos hablando de Chelsea Wolfe con este que vendría siendo su octavo álbum del 2024, She Reaches Out to She Reaches Out to She. Álbum que mezcla un poco de trip hop con música gótica, con de repente dark ambient. Un álbum inspirado en la reciente sobriedad de Chelsea y que yo siento que es un álbum que remite mucho como a esta música más folclórica de cantautora como A. Williams, pero que también se siente de repente como que va a despegar hasta convertirse a lingua ignota, aunque nunca llega hasta ese nivel de agresividad, pero también se siente mucho como Anna von Hauswolf. O sea, es un álbum donde yo creo que estas cuatro chicas podrían intercambiar ideas o música y sacar las cuatro un disco espectacular. Este es el de Chelsea Wolf, que en el 2024 fue catalogado como uno de los mejores discos del año. Yo en ese entonces no lo metí tanto a lo mejor, pero con el tiempo lo fui escuchando más y me fue gustando todavía más. Y es un álbum que les recomiendo mucho. Es maravilloso, es oscuro, se siente esa vibra incómoda de Chelsea luchando contra su sobriedad. Así que bueno, se lo recomiendo bastante. Chelsea Wolf con su octavo álbum, She Reaches Out to She Reaches Out to She. Bien, ya vamos a terminar. Vámonos con una banda que lamentablemente podríamos decir que ya no existe por cuestiones de agenda de Steven Wilson, segunda aparición de Steven Wilson de hoy. Blackfield con su Blackfield número 5, quinto álbum de la banda del 2017, que para los que no conocen a Blackfield es una combinación entre Steven Wilson y el gran Aviv Geffen, que él es un músico israelí muy icónico allá, muy famoso. Eh, Steven Wilson ha dicho que él sería como el Prince, digamos, de Israel, y que desde los años 90 se empezaron a juntarse para crear sus Blackfield, el Blackfield 1, el 2, el Welcome to My DNA, no, el 3, el Welcome to My DNA, y ahora el 5, que pues recordemos que los que somos fans, Steven Wilson en este entonces ya estaba trabajando muy clavadamente en sus discos solistas, aquí ya estaba sacando el Hand Cannot Erase o el Raven That Refused to Sing, ya estaban estos medio planes de regreso con Porcupine Tree, ya estaba trabajando con Stone Corrosion, con Mike Ockenfield, y tenía, pues, y bueno, su Bass Communion muy vivido. Entonces, en una temporada, sobre todo en el Blackfield 3 y en el Welcome to My DNA, Steven Wilson solamente estuvo como colaborador, más no como parte esencial de la banda. Aquí sí regresa como composición equitativa junto con Aviv Geffen, y es un disco que además está producido por el gran Alan Parsons, productor icónico como por ejemplo The Dark Side of the Moon. Y pues bueno, este sería el último disco con Steven Wilson. Él a partir de la gira que termina ya no regresa porque se va de lleno con sus álbums en solista. Y pues bueno, Viv Geffen todavía sacaría un disco más, For the Music, del que se le conoce For the Music, aunque muchos le dicen el Blackfield 6, pero ya es el solista. Es un sonido triste, un sonido muy icónico de Steven Wilson, pero con una voz más amable y más meditativa que tiene por ahí a Viv Geffen. Yo creo que este es de mis discos favoritos de la banda. Y pues bueno, aquí está, un álbum conceptual además del océano y de la vida. Blackfield con su Blackfield.
Y por último, vámonos con un EP de un artista que, pues como un pequeño spoiler, esta semana vamos a tener su especial. Estamos hablando del gran Richard D. James, mejor conocido por todos ustedes como Aphex Twin, con su gran Window Leaker, EP de 1999, uno de sus EPs más icónicos, de sus canciones más icónicas, Window Leaker, por el gran video dirigido por el gran Chris Cunningham, que fue su gran colaborador audiovisual en los noventas e inicios de los 2000, que es un director de videos musicales que de repente como que desapareció. Y este álbum, esta canción Window Leaker es posiblemente de lo más icónico que tiene, de lo más agresivo, pero al mismo tiempo con esa agresión accesible, digo, accesible para los que les gusta la música electrónica más de vanguardia, porque Aphex Twin no siempre es accesible. Por ahí tal vez el Selected Ambient Works 1 podría ser accesible, pero aquí ya se mete como este sonido más de jungle, se mete este sonido más de acid techno, y que además a mí me encanta que el single, además de tener Window Leaker, tiene por ahí Nanu, y tiene una canción que se llama Equation, que bueno, no la voy a decir porque pues, son ecuaciones que la verdad no entiendo nada. Y aquí es donde empieza también esta idea de Apex poniendo su cara en otros cuerpos, que si ven videos de presentaciones en vivo, pone al público en las pantallas, pero hace su tracking de su cara para que tú aparezcas con la cara del gran Richard D. James. Así que con esto terminamos. Apex Twin Window Leaker, single de 1999. Y bien, con esto terminaríamos los discos azules, que repito, tuve que hacer un filtro importante porque hay demasiados discos azules. Pónganos en los comentarios cuáles conocen, cuáles les gustan o si descubrieron alguno de los que puse hoy. Y pues, repito, como spoiler, esta semana, el siguiente episodio, vamos a hablar de la discografía de Aphex Twin que yo tengo, porque también es una discografía un poco difícil de seguir por lo extensa y por lo medio truculenta que podría llegar a ser, porque hay muchas cosas que salen en países que en otros no. Así que pues nada, gracias por escucharnos aquí en The Blackest Noise. Recuerden que en TikTok también hacemos otro tipo de videos y hacemos compilaciones o reseñas de lo que hicimos hoy. Y pues nada, mi nombre es Ismael y hasta la próxima. Chao.